Hola, muy buen día tengan todos ustedes. Es un gusto saludarlos y tenerlos de vuelta en su podcast de salud favorito. El tema de hoy es muy interesante. Hablaremos sobre neoplasia. ¿Qué es la neoplasia? La neoplasia es la formación anormal de un tejido de carácter tumoral, tanto benigno como maligno. Puede ser de forma descontrolada y autónoma. La neoplasia se produce de forma independiente al resto de los tejidos. Generalmente se considera un neoplasma benigno si es regular, está localizado y limitado. Cuando es así, su crecimiento es lento y no suele causar graves alteraciones en el paciente. En el caso de los neoplasmas benignos, normalmente se extirpan quirúrgicamente, excepto que el nivel de riesgo sea alto y su extracción pueda provocar otras alteraciones. Por otra parte, las neoplasias malignas son aquellas en las que se forman tumores que tienden a expandirse e invadir otros tejidos a su alrededor, lo que comúnmente se conoce como cáncer. La etapa en la que se encuentre, el ritmo de crecimiento y la extensión pueden llegar a ser muy variable. Un dato interesante es que en la mayoría de los casos en que la neoplasia es benigna, suele ser asintomática. Cuando no es asintomática, genera alteraciones en el organismo que varían en función de la localización y tipo de neoplasia. En general, los tumores malignos muestran características especiales que ayudan a distinguirlos desde el punto de vista morfológico de los tumores benignos. Entre estas características se encuentran las siguientes. Hipercromasia. Se refiere en términos generales a cuando los núcleos presentan una gran cantidad de DNA por replicación acelerada de la neoplasia. Pleomorfismo. Cuando hay un desorden en la forma y el tamaño del núcleo celular, células atípicas, extrañas y monstruosas. Mitosis. Son atípicas, diferentes formas y bipolares. Bordes infiltrantes. Esto es cuando el borde no se respeta e invade el tejido sano adyacente. Desmoplasia. Cuando la célula maligna induce la producción de colágeno. Metasis. Presencia de neoplasia en otros órganos distintos de donde se originó. Afectación linfática y vascular e invasión perineural. En la siguiente tabla podremos observar algunos ejemplos de neoplasia. Esto se divide en la célula de origen, si la neoplasia es benigna o maligna. Por ejemplo, en tejido fibroso, la neoplasia benigna se llamaría fibroma, mientras que la maligna se llamaría fibrosarcoma. En tejido adiposo, en benigno se llamaría lipoma, mientras que en maligno lo llamaríamos liposarcoma. Tejido cartilaginoso, condranoma y maligno, condrasarcoma. Tejido óseo, en benigno, osteoma y maligno, osteosarcoma. En tejido muscular liso, leiomioma y en maligno, leiomiosarcoma. En tejido muscular estriado, angioma y maligno, angiosarcoma. En vasos linfáticos, linfagioma y en tejido maligno, linfagiosarcoma. Como podemos observar, cuando la neoplasia es benigna, se usará el sufijo oma, mientras que cuando sea maligno, usaremos el sufijo sarcoma. Otra característica del tema de la neoplasia es el estudio de neoplasias de origen desconocido. Las neoplasias de origen desconocido se definen como una enfermedad neoplásica maligna diseminada, demostrada mediante el estudio autónomo patológico de sus metasis, sin que se consiga identificar el origen del tumor primario. A pesar de un estudio óptimo, estas suponen el 2 o 3% de todos los cánceres. Las neoplasias de origen desconocido se pueden clasificar en varios grupos autónomo-patológicos, gracias a la ayuda de la microscopía óptica y de la inmunohistoquímica. A continuación, hablaré de esta clasificación. Comenzamos por adenocarcinoma bien o moderadamente diferenciado. Este representa la variante histológica más frecuente, constituyendo aproximadamente el 60%. La forma más característica de presentarse es en pacientes mayores con presencia de múltiples metasis en diferentes órganos, tales como ganglios linfáticos, hígado, pulmón y huesos. Las localizaciones más frecuentes del tumor primario son el pulmón y el páncreas. Otras posibles localizaciones a tener en cuenta son el tracto gastrointestinal como estómago, colon y recto, el tracto hepatobiliar y el riñón, siendo mucho más raros los de origen en mama, próstata y ovarios. Continuamos con carcinoma escamoso o epidermoide.
Este constituye el 5% y suele presentarse en pacientes con hábito tabáquico y o enólico, siendo el lugar más frecuente de metástasis los ganglios cervicales, seguido por los ganglios linguales. Puede haber metástasis de carcinomas escamosos en otras localizaciones que suelen corresponder a un carcinoma de pulmón oculto. Los carcinomas escamosos pobremente diferenciados deberían evaluarse con sumo cuidado, ya que en ocasiones algunos adenocarcinomas, y particularmente los de mama, sufren diferenciación escamosa en el lugar de la metástasis. Continuamos con neoplasia pobremente diferenciado. Este se trata de aquellas situaciones en las que el patólogo tiene la certeza de que la lesión se corresponde a la metástasis de un tumor maligno sin que pueda determinar con certeza su estirpe mediante el estudio de microscopía óptica, incluyendo un amplio espectro de neoplasia, tales como carcinomas, melanomas, sarcomas, linfomas, etc. Y finalmente se encuentra el carcinoma pobremente diferenciado, con o sin rasgos de adenocarcinoma. Este representa el 30% de las neoplasias de origen desconocido, constituyendo un subgrupo especial que puede tener implicaciones terapéuticas específicas. 2/3 de estos tumores son carcinomas pobremente diferenciados y el tercio restante lo constituyen los adenocarcinomas pobremente diferenciados. Para cerrar este podcast, solo espero que el tema les haya parecido interesante y quiero decirles que su opinión es muy importante. Me gustaría leerlas en sus comentarios. Mi nombre es Lizeth Monterrosas y nos vemos en la próxima.